Es una creencia popular muy arraigada la de que, cuando el afecto es auténtico y puro, ninguna fuerza, por poderosa que sea, posee la facultad de disolverlo o hacerlo desaparecer. No obstante, Carl Jung, con su perspicacia habitual y una visión profundamente innovadora, nos presentó un entendimiento singular que trasciende las nociones convencionales. Desde su perspectiva, cuando la esencia de dos conciencias logra reconocerse en un plano primordial y esencial, las limitaciones del espacio físico que las pueda apartar, las diversas trayectorias vitales que puedan seguir o el mero paso del tiempo que transcurra, se vuelven irrelevantes. Una energía intangible, pero de una solidez inquebrantable, sigue entrelazándolas en una unión profunda. Este lazo, lejos de ser un simple designio del destino o algún misticismo etéreo, se manifiesta como una resonancia psíquica, una vibración intrínseca que se comparte y que sobrepasa con creces lo ordinario y lo tangible. Y resulta fundamental comprender que esta vivencia no es una experiencia común a todos, no es una ocurrencia trivial del día a día. Se erige como un encuentro infrecuente, casi investido de un carácter sagrado, precisamente porque no todas las conexiones que dejan una huella indeleble en nuestra existencia corresponden a un tipo de amor que perdurará por siempre en su forma original. Algunas pudieron nacer de la costumbre arraigada, otras germinaron del apego emocional. Hubo aquellas que representaron meros espejismos, o simplemente encarnaron lecciones vitales que eran indispensables para nuestro propio proceso de crecimiento personal. Sin embargo, existe un nivel de conexión que se sitúa mucho más allá del simple deseo, más allá del afecto superficial o de las vivencias compartidas en el tiempo. Es ese instante revelador en el que la esencia anímica de otro ser desvela o activa zonas que permanecían dormidas en nuestra propia psique. Y de manera recíproca, nosotros ejercemos ese mismo impacto en la psique del otro. Se edifica entonces un vínculo que desafía cualquier intento de explicación racional o lógica. Es una conexión que en lo más profundo se percibe con el corazón, se intuye con la intuición más pura y se asimila en lo más íntimo de nuestra existencia. Y aun cuando dicha unión pueda acarrear tribulaciones o inducir periodos de confusión existencial, se resguarda en las profundidades del espíritu como un eco que perdura, una melodía ininterrumpida que resuena a través del tiempo, modificando el compás de nuestra propia vida. En esta ocasión, nuestra inmersión no se enfocará en las interacciones interpersonales habituales, sino que nos sumergiremos en el estudio y la profunda comprensión de aquellas conexiones extraordinarias que poseen el poder intrínseco de transformarnos de manera irreversible, llevándonos a un punto de no retorno en nuestro proceso de autoconocimiento. Nos adentraremos en el entramado más recóndito de la vasta filosofía de Carl Jung, dado que él no concebía la noción del alma gemela como un ideal romántico simplista o superficial, sino como un complejo fenómeno de naturaleza psíquica, arquetípica y, sobre todo, profundamente transformadora para la existencia de los individuos implicados. La propuesta junguiana en lo que respecta a las relaciones se extiende mucho más allá de lo meramente superficial, incitándonos a contemplar los encuentros de gran significado como potentes catalizadores de nuestra propia evolución interna, como chispas que encienden el fuego de la transformación. Si en algún punto de tu trayectoria vital has experimentado esa peculiar y enigmática sensación de que una persona, a pesar de ser un rostro completamente nuevo en tu realidad, te resultaba ya familiar, como si la hubieras conocido desde tiempos remotos. Incluso si era la primera vez que vuestros senderos se cruzaban y vuestras miradas se entrelazaban en una danza silenciosa, entonces este mensaje está inequívocamente dirigido a ti. Es un llamado a la introspección más profunda, a desvelar capas de tu propia conciencia que quizás hasta ese momento ignorabas por completo, o que permanecían ocultas a tu percepción. Te propongo una interrogante de índole fundamental mientras te sumerges en estas reflexiones que tocan el alma. ¿Y si aquella persona que dejó una huella tan profunda y definitoria en tu existencia no llegó con la pretensión de permanecer a tu lado indefinidamente, sino con el propósito primordial de catalizar un despertar o una revelación en tu propio interior, abriendo nuevas dimensiones de tu ser? Esta pregunta, aparentemente sencilla pero intrínsecamente potente, tiene la capacidad intrínseca de reconfigurar por completo nuestra percepción y comprensión de los vínculos humanos, otorgándoles una nueva dimensión de significado. Porque desde la lúcida óptica junguiana, la psique humana no se rige por los dictados de la lógica cartesiana, ni sus elecciones más profundas están determinadas por la fría y calculada razón. El alma, en su esencia más pura y primordial, se mueve al compás de los símbolos ancestrales,
se impulsa por flujos energéticos que trascienden lo evidente y se manifiesta a través de sincronías que resultan misteriosas a la mente racional. Es así como, cuando dos almas han alcanzado un determinado nivel de madurez o se encuentran en un punto óptimo de preparación interior, se produce el encuentro, no como una casualidad, sino como una necesidad intrínseca. Este suceso no obedece a una mera alineación de circunstancias externas o fortuitas, sino que es el resultado ineludible de una profunda correspondencia que ya existía en el fuero interno de cada individuo, una resonancia que preexistía. Dicho encuentro, lejos de ser un simple accidente o una coincidencia sin importancia, es lo que Jung denominaba con precisión sincronicidad. Eventos que, aunque aparentemente carecen de una relación causal directa, son en realidad manifestaciones simbólicas y profundamente significativas de un proceso psicológico o espiritual subyacente que se despliega en las profundidades. Si esta reflexión resuena contigo o si deseas profundizar aún más en los misterios de la psique humana, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos juntos los senderos del alma y el inconsciente colectivo. Por consiguiente, cuando te encuentras con alguien y experimentas una conexión que te abruma de forma inmediata, de una naturaleza incomprensible para la mente y emocionalmente avasalladora, es altamente probable que estés inmerso en una vivencia de sincronicidad arquetípica, un encuentro con un significado superior. El alma, en su sabiduría intrínseca y su búsqueda incesante de completitud, no persigue encuentros que sean meramente placenteros o convenientes en el sentido más superficial de la vida. Busca, por encima de todo, conexiones que son existencialmente necesarias para su incesante evolución y crecimiento. Y cuando la energía vital de dos almas entra en una perfecta resonancia, no siempre implica que deban permanecer unidas en esta encarnación terrenal de forma continua. Sin embargo, sí que señala, de manera inequívoca, que algo de profundo calado debe ser revelado, comprendido y asimilado entre ambas, una lección trascendente que solo puede ser aprendida a través de esa interacción. Dedícale un instante de tu tiempo a esta meditación profunda. ¿Cuántas personas han transitado por tu vida, dejando su huella imborrable y decidiendo permanecer a tu lado en el sendero? Y ahora reflexiona sobre aquellas que por diversas razones se marcharon físicamente, pero que de alguna manera inexplicable y misteriosa jamás abandonaron tu ser, tu esencia más profunda. Esa es la diferencia. Existen vínculos que, a pesar de su breve duración en el tiempo cronológico, consiguen echar raíces mucho más profundas y extenderse de manera más significativa que relaciones que se prolongaron durante años o incluso décadas, marcando un antes y un después en nuestra psique. Carl Jung, con su brillantez característica, elucidaba este fenómeno con una analogía que consideraba magistral y reveladora. El encuentro de dos individuos es comparable al contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Esta es, precisamente, la esencia más pura de lo que acontece cuando dos almas hallan su punto de alineación energética, su resonancia perfecta. No solo emerge el amor en su expresión más genuina y elevada, sino que se desencadena, de forma ineludible, una poderosa metamorfosis interior en cada uno de los individuos. No obstante, es imperativo ejercer una cautela extrema y no caer en idealizaciones románticas o en percepciones distorsionadas. No toda conexión que se siente con gran intensidad emocional es sinónimo de un amor verdadero y perdurable en el tiempo. Algunas de estas interacciones actúan como espejos límpidos, reflejando aspectos de nuestra propia sombra que necesitábamos observar. Otras funcionan como guías temporales, que aparecen en nuestra senda con el propósito deliberado de ayudarnos a despojar nuestras máscaras sociales o psicológicas, liberándonos de cargas que ya no nos servían. Y es justamente en este punto donde reside el aspecto más fascinante y revelador de la perspectiva junguiana, porque, desde su vasta filosofía, este tipo de conexiones que trascienden lo ordinario solo pueden materializarse cuando el individuo se encuentra en una etapa avanzada y profunda de su proceso de individuación. Un camino de autodescubrimiento. ¿Qué implica esto en términos prácticos y vivenciales? Significa que antes de que puedas encontrar y reconocer plenamente a esa persona que resonará contigo en un nivel tan íntimo y esencial, es un requisito indispensable y fundamental que primero te hayas encontrado a ti mismo, que hayas explorado tus propias profundidades. Carl Jung aseveraba con contundencia que la psique no se siente atraída por aquello que meramente desea o anhela en la superficie de la conciencia, sino que se siente inexorablemente atraída por aquello que necesita intrínsecamente para alcanzar su completitud y plenitud, para sanar sus fragmentos.
Por esta razón, con mucha frecuencia el alma busca la unión con otra que la desafía, que la confronta de manera constructiva, que le muestra su herida ancestral más arraigada, su deseo más reprimido o su temor más recóndito, obligándonos a mirar hacia adentro. Si esta reflexión resuena contigo o si deseas profundizar aún más en los misterios de la psique humana, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos juntos los senderos del alma y el inconsciente colectivo. Es justo en ese punto crucial de confrontación y revelación interna donde se inicia el verdadero trabajo transformador del alma, una alquimia interior de incalculable valor. Porque cuando el alma reconoce a otra en ese nivel tan profundo y esencial, no lo hace por un accidente fortuito o una mera coincidencia superficial. Lo hace con un propósito trascendente y preexistente, para que ambas puedan experimentar un mutuo despertar, una expansión de conciencia que las eleve. Y lo más asombroso y poderoso de este reconocimiento es que trasciende, de manera absoluta, las barreras del tiempo cronológico, la corporalidad física y las distancias geográficas que puedan separarlas. No siempre existirá la posibilidad de que estas almas permanezcan juntas en la vida cotidiana o que coexistan en el mismo espacio físico de forma continua. Ni siempre será el momento propicio en el devenir de sus existencias individuales para una unión convencional. Sin embargo, cuando se produce esa alineación energética de la que hablamos, algo dentro de ti se abre de par en par, una compuerta interna se desvela. Y una vez que esa apertura ocurre, no existe la posibilidad de retroceder al estado anterior de inconsciencia o de ingenuidad. El cambio es permanente. En este contexto de profunda reflexión sobre las conexiones del alma, te planteo nuevamente la siguiente interrogante existencial que invita a una honesta introspección. ¿Y si esa persona que marcó tu existencia de forma tan ineludible y definitiva no llegó a tu vida con la intención de completarte, como solemos anhelar, sino, por el contrario, con el propósito esencial de revelarte que ya estabas completo en tu esencia más profunda, incluso mucho antes de su aparición? Y si su venida fue para mostrarte y ayudarte a abrazar aquella porción de ti mismo que aún permanecía en la sombra inexplorada o negada, aguardando ser reconocida y reintegrada. Porque Carl Jung lo expresó con meridiana claridad y una verdad impactante. No hay despertar de la conciencia sin dolor. Y es un hecho innegable que en muchísimas ocasiones la tribulación inherente a un amor de una profundidad insondable, especialmente si se percibe como irrealizable o imposible de concretar en los términos convencionales que la sociedad nos impone, se convierte en el crisol de fuego que transmuta, refina y purifica el alma, llevándola a un estado superior de conciencia. Este espacio de reflexión no tiene como objetivo primordial persuadirte de reanudar lazos con alguien del pasado, ni de buscar aquello que ya no está. Su propósito fundamental es asistirte en la comprensión profunda de que no has enloquecido, que no te encuentras en soledad en esa vivencia tan peculiar y desafiante, que aquello que experimentaste, esa conexión que desafía cualquier explicación lógica y racional, es absolutamente real y tangible en sus efectos transformadores. Sin embargo, su realidad no emana de la idea de que el otro sea tu destino prescrito o tu media naranja idealizada, sino que su autenticidad reside en el hecho innegable de que tú mismo estás experimentando un profundo despertar personal, un proceso de individuación acelerado. Por eso la percibiste con tanta intensidad y magnetismo, porque te encuentras en ese estadio particular de tu trayecto vital en el que tu alma comienza a reconocer, de forma intuitiva, y a sintonizar con aquello que está intrínsecamente alineado con su propia verdad y propósito esencial. Y lo más sublime de todo este proceso transformador es la siguiente revelación, que puede cambiar tu perspectiva por completo. Cuando vibras desde la autenticidad de tu propio ser, desde tu verdad esencial y sin filtros, aquello que es genuino y real para ti no se distancia de tu energía, y por extensión, aquello que se aleja de tu campo vibracional, simplemente no era auténtico, no era necesario o no estaba alineado con tu evolución en ese preciso momento de tu existencia. Por ello, en la profunda y reveladora filosofía junguiana, la genuina unión de almas no requiere de garantías externas, de promesas contractuales o de seguridades superficiales que busquen contener lo inasible. Lo único que demanda, como requisito fundamental, es autenticidad, una transparencia radical en el ser, una desnudez psíquica sin reservas. Cuando dos almas han encontrado su propio centro, cuando cada una se ha asentado firmemente en su eje interno y ha cultivado su propia completitud,
Tienen la capacidad innata de coexistir y avanzar en trayectorias que pueden ser paralelas o entrelazadas, incluso sin la necesidad de un contacto físico constante o de una interacción ininterrumpida. Esto se debe a que la verdadera conexión, la que se forja en el plano más elevado del espíritu, no se define por la posesión ni por el control, ni por el apego, sino por la expansión mutua, por la capacidad intrínseca de cada ser de crecer, de florecer y de manifestar su luz junto al otro, sin anular jamás su individualidad o su esencia. Y si alguna vez experimentaste el amor desde esa perspectiva tan elevada y liberadora, aunque la historia narrativa no haya proseguido en el tiempo o la persona se haya ausentado de tu vida cotidiana, lo que viviste fue absolutamente verídico. Y aquello que es verdadero, en su esencia más pura y primordial, jamás se extravía. Simplemente se transmuta, adopta nuevas formas y continúa su proceso evolutivo en un plano superior de conciencia. Con frecuencia albergamos la arraigada creencia de que la persona más significativa en nuestra trayectoria vital será invariablemente aquella que decida permanecer a nuestro lado para siempre. Aquella que se sienta como un refugio seguro, como una certeza inmutable, como un hogar incondicional en el que siempre podemos volver. Pero Carl Jung nos impartió una enseñanza verdaderamente radical, una que subvierte por completo nuestras expectativas convencionales sobre el amor y las relaciones. Las almas de mayor trascendencia en nuestra existencia no siempre llegan con el propósito explícito de establecerse permanentemente en nuestro camino. En ocasiones, su única misión es encender una luz que permanecía apagada o latente en nuestro interior, una chispa que necesitábamos para despertar, y una vez cumplido ese cometido esencial y divino, se retiran, continuando su propio sendero evolutivo. Lo más arduo de asimilar y comprender profundamente es que el objetivo último de una conexión de profunda significancia no siempre radica en la permanencia o la continuidad física de la relación en el tiempo. A veces, el propósito fundamental y supremo es el despertar de nuestra conciencia, la catalización de una nueva percepción de nosotros mismos y del mundo. Si esta reflexión resuena contigo o si deseas profundizar aún más en los misterios de la psique humana, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos juntos los senderos del alma y el inconsciente colectivo. Y este despertar, hay que reconocerlo con honestidad, es un proceso que inherentemente conlleva una dosis considerable de dolor, de incomodidad y de confrontación. Porque cuando el alma se activa, cuando sus profundidades son tocadas y removidas por una conexión de tal magnitud, trae a la superficie, de manera inevitable, todo aquello que permanecía oculto, adormecido o reprimido. Heridas ancestrales, memorias dolorosas, deseos olvidados o negados, y esas porciones de ti mismo que habías disimulado o negado por temor al juicio o por la fuerza de la costumbre social. Cuando alguien llega y toca esas fibras tan sensibles y profundas de tu ser, se vuelve, en un sentido transformador, imposible olvidarlo. No solo han influido en tu historia personal superficial, sino que han penetrado en las capas más recónditas de tu inconsciente, de tu estructura psíquica más esencial, modificándola para siempre. Esto es precisamente lo que le ocurrió a Elisa, un relato que ilustra con una claridad asombrosa este fenómeno junguiano de la conexión del alma. Elisa, con 52 años de edad, una vida estructurada y predecible, conoció a un hombre en un evento social que, en principio, carecía de cualquier trascendencia aparente o significado especial en su rutina. Ella llevaba más de 2 décadas casada, tenía hijos ya crecidos e independientes, una carrera profesional de gran respetabilidad y una rutina de vida eminentemente estable y predecible. No buscaba absolutamente nada en el plano romántico o de conexión profunda, su vida estaba completa en apariencia. Y sin embargo, aquella tarde bastó una conversación concisa, una mirada de una intensidad inusual que la caló hondo, una risa espontánea que la sorprendió por su resonancia, para que algo en su interior se fracturara o, mejor dicho, se abriera de par en par, revelando un espacio inexplorado. No fue un flechazo de amor a primera vista, ni un deseo carnal inmediato y superficial. Era algo intrínsecamente diferente, algo de una índole mucho más primordial y existencial. Un reconocimiento del alma. Yo lo conocía, me confesó Elisa tiempo después, con una mezcla de perplejidad y asombro en su voz, aunque no sé de dónde, no puedo ubicarlo en mi historia. Y su afirmación no se refería a una supuesta vida pasada o a un encuentro literal, sino a una comprensión mucho más profunda de la esencia del otro, una sintonía vibracional inexplicable. Ese hombre funcionó como un espejo límpido, reflejando una porción de ella misma que había permanecido sepultada y olvidada durante años de vida convencional.
Esa parte de Elisa que este hombre reflejó incluía su lado más creativo, su risa despreocupada y auténtica, su libertad intrínseca que había sido relegada al olvido y sacrificada en aras de las responsabilidades. No llegaron a ser amantes, ni siquiera se convirtieron en amigos íntimos en el sentido convencional de la palabra. Solo coincidieron en contadas ocasiones y por un tiempo limitado, pero esas interacciones, breves y significativas, fueron suficientes, pues después de ese encuentro transformador y revelador, Elisa ya no pudo volver a percibirse a sí misma de la misma manera. Su visión del mundo y de su propio ser había sido alterada irreversiblemente. Y esto es precisamente lo que Carl Jung denominó la proyección del ánima y el animus, un concepto fundamental en su teoría. En la intrincada y profunda psicología junguiana, el ánima representa la imagen femenina inconsciente que reside en la psique del hombre, esa parte de su alma que le conecta con lo intuitivo y lo emocional, mientras que el animus simboliza la imagen masculina inconsciente presente en la psique de la mujer, esa parte que le conecta con la razón y la asertividad. Cuando nos encontramos con alguien que refleja de manera nítida esa imagen interior arquetípica, la conexión que se establece se torna magnética, profundamente transformadora e incluso puede llegar a ser obsesiva en su intensidad y su capacidad de evocación, debido a la energía que se moviliza. Esto no se debe a que la otra persona sea intrínsecamente perfecta o que encarne un ideal inalcanzable de forma literal, sino a que proyectamos en ella esa parte de nosotros mismos que aún no hemos logrado integrar plenamente en nuestra propia psique consciente, aquello que necesitamos reconocer en nuestro interior. Esto es precisamente lo que experimentó Elisa en su encuentro. Ella no se enamoró de ese hombre en el sentido romántico tradicional y superficial. En un sentido mucho más profundo y esencial, se reencontró con su propio animus, esa fuerza interior masculina, proyectado de forma inconsciente en la figura de él. Y esa proyección actuó como un potente catalizador, la despertó de un letargo emocional prolongado, la impulsó a contemplar su propia vida con una mirada renovada, no con la intención de abandonarlo todo o de huir, sino con el propósito profundo de regresar a su esencia más auténtica y verdadera. A menudo, el verdadero significado y la profundidad existencial de estas conexiones no se comprenden en el momento de la vivencia, sino años después, con la perspectiva que solo otorga el paso del tiempo y una mayor madurez. Si esta reflexión resuena contigo o si deseas profundizar aún más en los misterios de la psique humana, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos juntos los senderos del alma y el inconsciente colectivo. Pero una verdad es innegable y resplandece con luz propia. Cuando la esencia de otra alma toca la tuya de manera genuina, honesta y profunda, ya no puedes seguir fingiendo que permaneces en un estado de inconsciencia o adormecimiento. El despertar es irreversible. Por esta razón ineludible, Carl Jung hacía tanto énfasis en la imperiosa necesidad de trabajar con la sombra, esa parte oculta de nuestra psique que contiene aspectos negados, reprimidos y a menudo indeseados de nuestra personalidad. Porque la persona que te impulsa a despertar no solo te muestra aquello que te falta o que necesitas desarrollar en tu camino, sino que también te revela, sin filtros, aquello que has evitado o reprimido a lo largo de tu vida, tus miedos más profundos y tus debilidades ocultas. Y es justamente ahí, en esa confrontación valiente con lo no deseado, con lo que te resulta incómodo, donde reside la verdadera alquimia transformadora del alma. Esta alquimia no consiste en buscar completarte a través de otro individuo, en una dependencia malsana, sino en utilizar esa conexión como un espejo revelador y purificador para encontrarte, abrazar y reconocer tu propio ser en su totalidad, en su completitud inherente. No es necesario idealizar a quien tocó tu alma con tal profundidad. De hecho, la idealización es una trampa. En su lugar, honra con gratitud lo que esa interacción te reveló sobre ti mismo, las verdades que te mostró y las transformaciones que te impulsó a vivir. Y si sientes que esa persona se ha marchado, que no regresó, que la historia entre vosotros no llegó a un final convencional y socialmente aceptado, quizás sea porque ya había cumplido su función esencial y primordial en tu camino evolutivo. No desde la lógica lineal del ego, que busca la permanencia, sino desde un plano mucho más profundo del ser, desde la sabiduría intrínseca e inescrutable del alma, que busca el propósito. Muchos se interrogan con perplejidad y una profunda nostalgia. ¿Por qué la vida me mostró a esa persona si no iba a quedarse a mi lado de forma permanente, si no iba a ser un amor para toda la vida? Y la respuesta, desde la luminosa perspectiva junguiana, es la siguiente. Porque existía una porción de Tei que únicamente podía ser activada, encendida y puesta en movimiento por la singular energía de ese ser,
no por meras palabras de aliento, no por una presencia constante y pasiva, sino exclusivamente por la vibración única que se generó en la interacción profunda entre ambos, un chispazo energético que lo cambió todo. Y cuando ese fenómeno ocurre, cuando esa activación profunda del alma se produce, carece de importancia si vuestros caminos se separan o si la vida los lleva por derroteros distintos. La transformación interna ya ha sido consumada, ya es un hecho irreversible que no puede borrarse. El alma no requiere de la convivencia física ni de la cercanía constante para ser tocada en sus fibras más íntimas. Solo necesita la verdad, la autenticidad radical en la conexión, la honestidad del encuentro. Y aquí llegamos a una clave fundamental que Carl Jung solía enfatizar acerca de estas experiencias trascendentales, que marcan un antes y un después en la existencia. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esta máxima es plenamente aplicable al ámbito de las conexiones del alma, pues son las que nos confrontan con nuestra sombra. Cuando alguien nos toca el alma con tal intensidad, con mucha frecuencia también toca y expone nuestra propia oscuridad, nuestras heridas más profundas. Nos confronta con nuestro arraigado temor al abandono, con nuestro vacío existencial más recóndito, con esa sensación inquietante y dolorosa de haber vivido la vida de forma incompleta o a medias, de no haber sido quien realmente éramos. Pero esto, lejos de ser una maldición o un infortunio del destino, es una oportunidad invaluable para la integración psíquica y el crecimiento espiritual más profundo. Porque nadie puede asistirte en la iluminación de aquello que permanece oculto en tu inconsciente si no existe un espejo lo suficientemente límpido y nítido frente a ti, capaz de reflejar tu verdad sin distorsiones. Y algunas personas son precisamente eso, espejos vivientes, no con el propósito de amarte por toda la vida en un sentido romántico y convencional, sino para que al fin aprendas a amarte a ti mismo en tu totalidad, con todas tus luces y tus sombras, con tu completitud. Entonces, quizás esa conexión que te resulta imposible soltar, que sigue resonando con una intensidad inexplicable en tu interior, no sea en realidad una herida abierta y dolorosa, sino una señal clara, un indicio poderoso, un faro en la oscuridad. Una señal inequívoca de que tu alma ha alcanzado la madurez necesaria y está preparada para integrarse, para sanar sus fragmentos dispersos, para completarse en su esencia más pura y total. Si esta reflexión resuena contigo o si deseas profundizar aún más en los misterios de la psique humana, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos juntos los senderos del alma y el inconsciente colectivo. Y la pregunta verdaderamente esencial y transformadora no es si esa persona regresará a tu vida en algún momento futuro. La interrogante fundamental y liberadora es: ¿qué aspectos de ti mismo, qué verdades ocultas o qué dones latentes te reveló esa conexión que aún no has logrado abrazar, asimilar y vivir por completo? Si eres capaz de responder a esa pregunta con honestidad radical y profundidad, entonces ya has ganado una victoria crucial en tu camino de autodescubrimiento, una comprensión invaluable. Porque mientras persistas en la búsqueda incansable de esa respuesta en el exterior, en el otro, en las circunstancias externas que no puedes controlar, continuarás encadenado a la sensación de carencia o de falta, viviendo en la ilusión de que algo te falta. Sin embargo, cuando comienzas a dirigir tu mirada hacia tu propio interior, hacia las vastas profundidades de tu ser, todo el panorama se transforma radicalmente. La perspectiva cambia por completo. La ansiedad se disipa, el vacío existencial se llena de significado y propósito intrínseco, y comprendes con total claridad que esa persona que tocó tu alma de forma tan profunda e ineludible, en realidad, te devolvió a ti mismo en tu esencia más auténtica y sin artificios. Eso es lo que se entiende por amor junguiano. Un amor que transmuta y eleva, un amor que no necesita poseer ni controlar al otro, sino que se manifiesta para revelar, para desvelar la verdad más íntima y a menudo incómoda de los seres involucrados, para impulsarlos a la individuación. Ahora nos adentraremos en la exploración del significado más profundo de la fusión de energías entre dos almas conscientes y maduras. Analizaremos por qué la unión genuina y transformadora solo se produce cuando ambos individuos han recorrido de manera significativa y valiente su propio sendero interior, su proceso de autoconocimiento. Sumergiremos nuestra mente en el corazón mismo de la filosofía de Jung sobre el amor maduro y la relación consciente, y comprenderemos con mayor lucidez por qué, en ocasiones, te resultará imposible fusionar tu vida con la de otra persona de forma plena hasta que no te hayas unido y aceptado completamente a ti mismo, en todas tus dimensiones.
Te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung si aún no lo hiciste, y si algo de lo expuesto en esta profunda disertación resonó en tu interior, te animamos a compartir tu sentir dejando un comentario con la frase: ahora entiendo lo que mi alma necesitaba ver. Ten la certeza de que tu viaje hacia el encuentro contigo mismo ya ha dado inicio y está en pleno desarrollo. A menudo nos aferramos tenazmente a la idea romántica de que el amor auténtico es aquel que fluye sin interrupciones, sin conflictos, sin rupturas dolorosas, y sin requerir un esfuerzo consciente o un trabajo interior, como si la mera ausencia de tensión o fricción fuera la prueba irrefutable de haber hallado a la persona idónea. A nuestra alma gemela en un sentido simplista. Pero Carl Jung nos enseñó una verdad más compleja, más profunda y a menudo más incómoda. Aquello que es verdaderamente transformador, aquello que realmente logra unir dos almas en un nivel esencial y duradero, no es la carencia de fricción o de desafíos, sino el trabajo arduo, valiente y compartido por integrar las propias zonas de oscuridad, por confrontar y asimilar la sombra personal, aquello que no queremos ver de nosotros mismos. La fusión genuina de dos almas no se produce porque se comprendan a la perfección en cada detalle trivial, ni porque compartan similitudes superficiales en sus gustos o hábitos, ni mucho menos porque nunca haya desacuerdos o fricciones entre ellas. La unión energética verdadera solo ocurre cuando ambas partes han emprendido el valiente y solitario viaje hacia su propio centro, cuando han descendido a las profundidades de su sombra, enfrentando sus monstruos internos, y desde ese lugar de autoconocimiento han retornado con la humildad de saberse incompletas en su humanidad, pero plenamente dispuestas a crecer, a evolucionar y a transformarse mutuamente. En la visión junguiana, la relación de pareja no se concibe como una meta final o un estado estático de completitud absoluta, sino como el escenario idóneo donde se escenifica la alquimia interior más profunda. Es el espacio sagrado donde lo inconsciente se hace visible a través del reflejo del otro, donde el amor no es meramente un sentimiento efímero o una emoción pasajera, sino una experiencia de revelación profunda, de desnudez psíquica sin máscaras y de una transformación mutua e ineludible que nos fuerza a crecer. Cuando una relación se gesta desde la inconsciencia, es decir, cuando dos individuos se eligen sin haber realizado un trabajo interior significativo, lo que en realidad se despliega es una intrincada danza de proyecciones psicológicas. Uno proyecta en el otro su necesidad arraigada de protección y seguridad, mientras que el otro proyecta su profundo temor al abandono o al rechazo. Uno ve en su pareja la figura de su madre idealizada, el otro la de su padre, replicando patrones infantiles. Y de esta forma, ambos terminan enredados en una dinámica de índole infantil y disfuncional, donde el otro deja de ser un ser real y autónomo para convertirse en una mera pantalla sobre la cual se proyectan nuestras propias carencias, nuestras heridas no resueltas y nuestros anhelos más profundos, sin ver al otro tal como es. No obstante, cuando la energía vibracional de dos almas maduras y conscientes entra en resonancia, cuando han atravesado su propia noche oscura del alma, cuando han dejado morir simbólicamente aquello que no eran en su esencia, aquello que les limitaba, entonces ya no se buscan el uno al otro para completarse mutuamente, pues ya se sienten íntegros. En su lugar se reconocen como seres completos en sí mismos, y desde esa posición de integridad, el amor que emerge es verdaderamente real, auténtico y liberador. Carl Jung se refería a esta etapa como el momento en que el ánima y el animus dejan de ser fantasmas proyectados en el exterior y se integran como fuerzas vivas y dinámicas dentro de la psique individual, enriqueciendo al ser. Solo en ese momento, sostenía Jung, una persona puede amar desde una conciencia plena, desde la libertad, y no desde una mera necesidad, una carencia interna o una dependencia emocional. Esto implica que tú, en tu forma más íntegra y completa, no amas porque el otro te provea de algo que te falta o te complete, sino porque reconoces en el otro una chispa, una esencia que respeta y honra tu propio fuego interno, en lugar de intentar extinguirlo, consumirlo o moldearlo a su voluntad. La energía de dos almas alcanza su alineación cuando ambas han aprendido a sostenerse a sí mismas con autonomía y fortaleza interna, cuando no se exigen mutuamente ser salvadores, cambiadores o llenadores de vacíos emocionales. La alineación ocurre cuando el amor deja de ser una herramienta de reparación personal para convertirse en un espacio de expansión ilimitada, un catalizador de crecimiento. Y ese espacio, hay que decirlo con honestidad, es inusual y sagrado porque no muchas personas logran alcanzarlo, pues requiere un arduo trabajo interior. La mayoría de los individuos se queda atrapada en la búsqueda incesante del amor idealizado, aquel que promete perfección y ausencia total de desafíos, viviendo en una fantasía irreal.
Pero Carl Jung desconfiaba profundamente de los ideales, pues afirmaba que todo ideal es, en el fondo, una compensación inconsciente de aquello que nos negamos a ver o a confrontar en nosotros mismos, una forma de escapar a la realidad. Por ejemplo, si idealizas una relación sin conflictos o discusiones, es posible que ello oculte tu propia aversión a lidiar con tu ira, tu necesidad de control o tu dificultad para desapegarte de las personas o las situaciones. Si idealizas la conexión inmediata y fulminante, tal vez temas el compromiso lento y profundo y la construcción gradual de un vínculo sólido. Si idealizas excesivamente al otro, poniéndolo en un pedestal, es probable que aún no te reconozcas digno de amar desde tu propia humanidad, con todas tus imperfecciones y fragilidades, con tu sombra. El amor auténtico no es idealizado, es sobre todo profundo, complejo y real. Y aquello que es profundo, aquello que posee una verdadera envergadura, inevitablemente incluye contradicción, cierta incomodidad y un proceso constante de evolución y transformación. Dos almas que han logrado alinearse no requieren de una simetría perfecta o una correspondencia absoluta en todos los aspectos. Necesitan, en cambio, una disponibilidad mutua para evolucionar y crecer conjuntamente, para desafiarse y aprender el uno del otro. Y esa disponibilidad solo es factible cuando cada individuo ha cesado de huir de sí mismo, de sus sombras, de sus verdades incómodas y de sus miedos más profundos. Carl Jung explicaba que existe un momento crucial en el viaje psicológico individual en el que se produce un cambio trascendental, una auténtica metamorfosis interior. Si esta reflexión resuena contigo o si deseas profundizar aún más en los misterios de la psique humana, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos juntos los senderos del alma y el inconsciente colectivo. Dejamos de buscar en el exterior aquello que solo puede ser hallado en las profundidades de nuestro propio ser, en nuestra esencia más auténtica. Es en ese preciso instante de rendición y autoconocimiento cuando acontece una transformación radical y fundamental en nuestra psique. Y es en ese punto de inflexión cuando ya no anhelamos encontrar en el otro a un salvador, a un redentor o a un protector que nos libere de nuestras cargas existenciales, cuando podemos, por fin, contemplar al otro como un auténtico compañero de travesía, como un ser individual que nos acompaña, no como la cura o el paliativo de nuestras heridas más arraigadas o de nuestras carencias. En esta etapa de madurez psíquica, la energía que fluye entre dos personas se convierte en un campo de conciencia compartido, un espacio de resonancia mutua y de profunda comprensión sin palabras. Se establece una resonancia silenciosa, que no se fundamenta en la posesión, en el drama emocional o en la necesidad de llenar vacíos ajenos, sino en un respeto profundo y genuino por lo que el otro es en su esencia y por el camino individual que cada uno ha recorrido para llegar hasta ese punto de encuentro, honrando la individualidad de cada ser. No se trata de una conexión pasiva, ni de una unión exenta de imperfecciones, de desafíos o de momentos difíciles, pero es real, es auténtica y está en constante evolución. Y aquello que es real, en la visión de Carl Jung, es siempre inherentemente complejo. Siempre implica una tensión dinámica entre opuestos y siempre demanda un compromiso inquebrantable con lo más esencial y auténtico de uno mismo, con la propia verdad. Por eso, cuando la energía de dos almas encuentra su perfecta alineación, sucede algo que trasciende por completo la lógica racional y lineal. Porque esa conexión no nace de un deseo momentáneo o de una atracción superficial basada en el ego, sino de la integración de numerosas capas inconscientes que yacen en las profundidades de la psique, una danza de arquetipos y sombras. Tú no te alineas con otra alma por casualidad o sin motivo aparente en el gran tapiz de la vida. Te alineas porque has transitado por el fuego de la purificación interna, porque tu energía ya no se sustenta desde el miedo o la inseguridad, porque tus decisiones ya no emanan de la carencia o la escasez, sino de la abundancia interna. Te alineas porque ya no te encuentras en una búsqueda desesperada de amor o de validación externa, sino que, por el contrario, estás ofreciendo tu presencia plena, consciente y auténtica, tu propia integridad. Y solo alguien que también ha emprendido y avanzado en ese mismo camino de autoconocimiento y madurez interior puede resonar contigo en un nivel tan profundo y esencial, creando una sintonía inquebrantable. Por esta razón, con mucha frecuencia, antes de que esa persona especial e ineludible irrumpa en tu existencia, la vida te pide, simbólicamente, que experimentes una muerte y un renacimiento, un proceso de disolución y transformación. Te exige que atravieses tu propia soledad con valentía y sin evadirla, que enfrentes tu oscuridad más profunda y tus demonios internos, que aprendas a proveerte a ti mismo aquello que esperabas que otro te otorgara,
que te autoabastezcas emocionalmente. Y cuando finalmente logras alcanzar ese estado de autocompletitud y plenitud interior, no es que el alma correcta aparezca mágicamente frente a ti como por arte de magia. Es que tu propia vibración energética se transforma, se eleva a un nuevo nivel de frecuencia, y desde esa nueva frecuencia vibracional, lo que llega a tu vida es coherente contigo, es honesto, es íntegro y auténtico, es un reflejo de tu propia verdad. Carl Jung afirmaba que toda transformación genuina y profunda implica intrínsecamente una pérdida, un dejar ir, porque no es posible avanzar y evolucionar sin dejar atrás ciertos aspectos, viejas estructuras o patrones obsoletos que ya no nos sirven, que nos limitan. Y en el ámbito del amor y las relaciones, aquello que debemos soltar y liberar son las fantasías idealizadas, las proyecciones psicológicas y los apegos infantiles y disfuncionales que nos atan a la inconsciencia. Cuando logramos desprendernos de estas ataduras, abrimos un espacio sagrado en nuestro interior para un vínculo de naturaleza distinta. Un amor que no excluye la sombra, que no teme a la verdad en su totalidad, que no necesita ser perfecto en su forma externa para ser profundamente transformador y significativo. Esa es la unión que nada ni nadie puede separar, un lazo inquebrantable que reside en el alma. No porque carezca de conflictos o desafíos, sino porque el vínculo se edifica y se sostiene desde la conciencia plena, desde la verdad, no desde el deseo ciego o la necesidad inconsciente de completud. Y cuando dos almas se encuentran en ese estado de madurez y autenticidad, ya no buscan fusionarse en una sola entidad, perdiendo su individualidad. Se eligen, sí. Se aman, se acompañan, se sostienen, pero cada una mantiene su individualidad y su propio centro, porque ambas comprenden que amar no es perderse en el otro, sino expandirse y crecer mutuamente, manteniendo la autonomía. Este tipo de amor, aunque a menudo resulta incómodo para el ego en su afán de control, de seguridad y de predictibilidad, se convierte en un alimento esencial para el alma, en un nutrimento que la eleva, porque no tiene como objetivo llenar tus vacíos, sino iluminarlos y hacerte consciente de ellos. No busca calmar tus heridas superficiales, sino que te muestra cómo puedes sostenerlas, comprenderlas y sanarlas por ti mismo, desde tu propia fortaleza interior. No responde a tus expectativas superficiales, a lo que tu ego anhela, sino que responde a tu verdad más profunda, a lo que tu alma necesita para evolucionar. La energía de dos almas alineadas no genera apego o dependencia malsana, sino que produce expansión, libertad y un profundo respeto mutuo. Y la expansión, hay que reconocerlo, siempre conlleva un cierto grado de incomodidad, de dolor o de desafío, porque implica crecer, implica cambiar radicalmente nuestra forma de ser, implica morir y renacer en múltiples ocasiones dentro del mismo cuerpo físico, en el mismo camino vital. Por eso, Carl Jung sostenía que no existe un amor verdadero sin sacrificio. Y este sacrificio no se refiere a un dolor físico o a un sufrimiento innecesario impuesto por el otro. Si esta reflexión resuena contigo o si deseas profundizar aún más en los misterios de la psique humana, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos juntos los senderos del alma y el inconsciente colectivo. Se refiere a la renuncia consciente a la ilusión, a la fantasía de que el otro será quien te salve, te rescate o te complete de forma externa. Es la renuncia a la necesidad de tener siempre el control sobre la relación o sobre el otro, de manipularlo a nuestro antojo. Es la renuncia a utilizar al otro como una muleta emocional para evitar caminar tu propio proceso de individuación, tu propio camino de autodescubrimiento. Lo que permanece cuando todas esas capas ilusorias se desvanecen, cuando caen las máscaras, es una presencia límpida y pura, una energía madura y consciente, un campo vibracional en el que ambos pueden ser quienes son en su esencia más auténtica, sin máscaras, sin juegos psicológicos, sin la necesidad de esconderse o fingir lo que no son. Y en ese espacio de verdad, sí, en ese lugar sagrado de autenticidad, nada tiene el poder de separarlos. No porque no existan diferencias o desafíos que afrontar, sino porque el vínculo ya no necesita ser unido por fuerzas externas. Ya están intrínsecamente unidos por un lazo del alma, por una resonancia que trasciende lo material. Esta unión no se basa en una historia compartida por años, ni en lazos de sangre familiares, ni en un documento legal que la valide, sino en lo invisible, en aquello que no puede ser explicado con palabras o con la lógica, pero que se siente con cada fibra del ser, con cada célula de nuestro cuerpo. Y cuando esto ocurre, cuando te alineas con alguien desde la esencia del alma, puedes mirarle a los ojos sin exigir nada, sin pedir garantías, porque sabes que lo que existe entre vosotros no requiere ser sostenido por una promesa futura, sino por la presencia plena y consciente del momento presente,
por la verdad que se despliega. Este es el amor que Carl Jung desentrañó en sus profundos estudios sobre el self, el centro de la totalidad psíquica, la verdadera brújula interna. Un amor que no tiene como objetivo destruir el ego, sino que lo sitúa en su justo lugar, en su verdadera perspectiva, relativizándolo. Un amor que no anestesia la herida o el dolor, sino que la hace visible para que pueda ser sanada en su totalidad, para que podamos integrarla. Un amor que no necesita un final feliz convencional y preescrito, porque ya es, en sí mismo, una forma elevada de despertar y de autoconocimiento. Y esto en nuestra era moderna, donde todo parece ser consumible, intercambiable y desechable con tanta facilidad y rapidez, resulta ser una concepción revolucionaria del vínculo humano, una propuesta que desafía lo establecido. Por eso, si alguna vez experimentaste una conexión de esta índole, no la evalúes por su duración cronológica, ni por la etiqueta social que se le haya podido asignar, pareja, amigo, colega, ni por si fue correspondida de la manera que esperabas o anhelabas. Mídela, en cambio, por lo que te reveló sobre ti mismo, por lo que movió y transformó en tu interior, por lo que aún palpita y vive dentro de ti como una fuerza vital. No todos los amores están predestinados a perdurar indefinidamente en el tiempo o a quedarse a nuestro lado para siempre, pero algunos están diseñados con el propósito primordial de despertarte a una nueva dimensión de la existencia, a una mayor conciencia de ti mismo. Y si te despertaron, si catalizaron un cambio profundo en tu ser, entonces esa alma, de alguna manera inefable, aún reside contigo en tu esencia. Porque aquello que se alinea desde la esencia del alma nunca se rompe, solo se transmuta, cambia de forma y de expresión, pero su energía permanece. Y tú no tienes la obligación de comprenderlo todo con la mente lógica y racional, solo tienes que honrar esa verdad interior que sientes, esa sabiduría del alma. Porque existen realidades que el alma percibe y comprende mucho antes de que la mente consciente logre asimilarlas por completo o darles una explicación coherente. Hay una sensación que todos hemos experimentado en silencio, en lo más íntimo de nuestro ser, aunque quizás nunca la hayamos verbalizado en voz alta o la hayamos comprendido del todo. Algunas personas, a pesar de su ausencia física, continúan presentes en nuestro ser, en nuestro campo energético. Puede que la relación haya culminado, que la distancia geográfica se haya interpuesto insalvablemente, que la otra persona haya optado por un rumbo distinto en su vida, siguiendo su propio destino. Incluso puede que haya fallecido, pero por alguna razón que escapa a la explicación racional, su energía, su esencia, permanece con nosotros como un eco eterno. No se trata de una obsesión enfermiza ni de un apego disfuncional que nos limite. Es una presencia invisible, sutil pero innegable, una resonancia que perdura. Es como si la vibración de esa alma continuara resonando en tu campo energético, como si en lo más profundo de tu ser, su nombre aún poseyera un peso específico, un significado que no se desvanece. No un peso que cause dolor o sufrimiento constante, sino un peso que sostiene, que acompaña, como si esa alma continuara guiándote en tu sendero vital, aunque ya no caminen juntos físicamente por el mismo camino. Carl Jung habría comprendido a la perfección esta sensación, pues para él, la psique individual no terminaba en los límites del cuerpo físico. Se extendía, se interconectaba con el inconsciente colectivo. Y los vínculos genuinos, aquellos que nacen desde las profundidades del ser, no están sujetos a las restricciones del calendario o del espacio físico. Están intrínsecamente tejidos en otro plano de existencia, uno que no es perceptible para nuestros sentidos habituales, pero que sentimos con cada fibra de nuestro espíritu. Si esta reflexión resuena contigo, o si deseas profundizar aún más en los misterios de la psique humana, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos juntos los senderos del alma y el inconsciente colectivo. Por eso, hacia el final de su vida, Jung se volcaba cada vez más a la reflexión sobre lo invisible, sobre lo eterno, sobre esa dimensión interior donde lo simbólico y lo real se funden en una unidad, y donde aquello que es verdaderamente importante, aquello que nos transforma, jamás se pierde o se desvanece en la nada. Porque el alma no olvida aquello que la impulsó a despertar, aquello que la movilizó, y esa experiencia, esa conexión que te marcó de forma indeleble, sigue contigo, aunque ya no tenga una forma tangible o reconocible en el plano material. El amor que brota desde las profundidades del ser no necesita de la constancia o la permanencia física para ser considerado verdadero y auténtico. Solo requiere haber dejado una huella indeleble, una de esas marcas que ya no pueden ser borradas por el tiempo implacable ni por las circunstancias cambiantes. Quizás tú también has conocido a alguien así,
Una persona que no fue tu pareja formal ni el gran amor de película romántica, pero con quien compartiste algo que ningún lenguaje humano logra nombrar con precisión o catalogar. No fue una historia extensa en el tiempo cronológico, pero fue una historia absolutamente real, auténtica y transformadora. Y lo real, como bien decía Jung, se reconoce primero en el alma, en la intuición, mucho antes que en la mente racional que busca explicaciones. Es esa persona con la que te sentiste en casa desde el primer instante, con la que el silencio era plenamente suficiente y confortable, con la que no necesitabas articular palabra alguna porque todo ya estaba implícito en la mera mirada, en la pura presencia. Esa persona que, sin proponérselo de forma consciente, tocó fibras de ti que ni tú mismo sabías que existían, activando dimensiones internas desconocidas y latentes. Y aunque la vida los haya separado, aunque las circunstancias hayan mutado y los caminos se hayan bifurcado, algo en lo más profundo de tu ser nunca dejó de resonar con su presencia, con su esencia, con su vibración. Jung no habría calificado eso de simple coincidencia o casualidad. Lo habría denominado sincronicidad y habría afirmado que ese vínculo, aunque invisible a los ojos de la razón, sigue operando en ti, influyendo en tu evolución y en tu proceso de individuación, de forma sutil pero poderosa. Porque cuando dos almas se alinean en ese nivel esencial, sucede algo que se extiende más allá de la comprensión del amor romántico convencional y superficial. Se produce una fusión energética que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, una conexión multidimensional. Y aunque la mente racional no logre comprender el cómo ni el porqué de ello, el alma sí sabe, de forma innata, que algo cambió para siempre, de forma irreversible, un punto de no retorno. Tal vez por eso, de vez en cuando, esa persona se cruza en tus pensamientos sin motivo aparente, o aparece de forma vívida en tus sueños, o sientes que su energía se manifiesta justo en momentos cruciales de tu vida, como una guía silenciosa. Esto no es una obsesión. Es un eco, un rastro imborrable, una resonancia profunda, porque la energía en su esencia no perece, solo se transforma y evoluciona, adopta nuevas manifestaciones. Y cuando has estado unido de forma tan íntima a alguien desde el alma, esa unión no se disuelve, se convierte en una parte intrínseca de ti, un componente de tu ser. No como un anhelo nostálgico que te ata al pasado, sino como un hilo invisible que aún vibra en tu interior, un recordatorio constante de la expansión que experimentaste, de la conciencia que ganaste. Muchos individuos viven atrapados en la nostalgia de lo que fue, precisamente porque no logran comprender esta verdad fundamental del alma. Creen erróneamente que si la persona no está físicamente presente, entonces el amor que sintieron fue una ilusión, un engaño o algo que se esfumó. Pero eso es contemplar la realidad desde la perspectiva limitada y lineal del ego, no desde la vasta sabiduría temporal del alma, que ve más allá de lo tangible. El alma no mide en términos de permanencia o duración física. El alma mide su validez en términos de transformación y crecimiento, de la expansión de conciencia que se produjo. Y si esa conexión te modificó, te tocó en lo más profundo, te despertó a una nueva conciencia de ti mismo, te hizo renacer, entonces fue absolutamente real, y lo real, en su esencia más pura, jamás se pierde, solo cambia de manifestación. Carl Jung sostenía que toda relación significativa es, en su raíz más profunda, una invitación directa al autoconocimiento, un camino hacia el self. Y que incluso aquellos seres que solo transitaron por tu vida por un instante fugaz pueden haberte legado un símbolo, una pista crucial. Una clave esencial para tu propio viaje hacia el encuentro contigo mismo, un fragmento de tu verdad. Tal vez esa persona llegó a tu vida con ese único propósito: darte una señal, activar una memoria dormida en tu psique, mostrarte un espejo de tu propia alma que te reveló algo esencial. Y una vez que el alma captó ese mensaje, que comprendió la lección, se alejó. No como un abandono doloroso en el plano del ego, sino como un movimiento sagrado, como parte de un plan mayor, inescrutable para la mente racional, pero perfecto para el alma. No lo sabrás con certeza absoluta, no tendrás todas las respuestas lógicas. Y en verdad no importa si esa persona regresará algún día, si te amó de la misma manera que tú la amaste, si pensó en ti con añoranza o si lamentó haberse marchado. Lo verdaderamente trascendente y liberador es que tú descubriste algo que desconocías que habitaba en tu interior, una verdad sobre ti mismo que nadie tiene el poder de arrebatarte, una joya que ahora posees. Cuando dos almas se encuentran desde lo más profundo de su ser, el propósito no es necesariamente el de vivir una vida juntos en el sentido convencional o de formar una pareja tradicional.
El propósito primordial es el de despertar memorias ancestrales dormidas, activar partes de ti mismo que solo se revelan cuando existe una conexión de tal honestidad y autenticidad que tu alma se siente lo suficientemente segura para manifestarse en su totalidad, sin miedos ni reservas. Y ese tipo de amor no se puede forzar, no se puede fabricar artificialmente con voluntad, ni se puede replicar a voluntad en cualquier momento. Ocurre una vez, quizás dos en la vida, pero cuando sucede, deja una huella imborrable, un antes y un después. Y a partir de ese momento, tu vida se transforma, tus elecciones vitales cambian y tu forma misma de amar adquiere una nueva dimensión, más consciente y más profunda. Ya no podrás regresar a relaciones superficiales o vacías, ya no podrás seguir fingiendo una felicidad que no sientes, ya no podrás mentirte a ti mismo, porque ya has experimentado lo que se siente ser tocado en lo más profundo de tu esencia, en la verdad de tu alma. Y aunque no puedas tener a esa persona a tu lado físicamente, aunque la relación haya terminado en el plano material, esa experiencia te pertenece de forma inalienable, es tuya, y eso es suficiente. No todos los amores están destinados a acompañarnos hasta el final de nuestros días, pero algunos están creados con el propósito de despertarnos a la eternidad, a una comprensión más vasta de la existencia y del amor, y eso es, en sí mismo, más que suficiente. Carl Jung lo intuía con profunda sabiduría cuando se refería a la psique como algo inmensamente más vasto y complejo que la individualidad aislada. Para él, cada uno de nosotros es una parte interconectada de un gigantesco campo de conciencia colectiva, y los encuentros que nos transforman no suceden por azar. Si esta reflexión resuena contigo, o si deseas profundizar aún más en los misterios de la psique humana, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos juntos los senderos del alma y el inconsciente colectivo. Son parte de un orden profundo, de un propósito mayor que, aunque no podamos comprender en su totalidad con nuestra mente racional y limitada, se hace evidente y manifiesto cuando estamos listos para percibirlo, cuando nuestra alma está preparada. Y tú estuviste listo, y por eso ocurrió esa conexión. Y aunque te invada la melancolía por el hecho de que esa conexión haya llegado a un fin en el plano terrenal, en la forma física que conociste, también sabes, en lo más profundo de tu ser, que no terminó, sino que simplemente cambió de forma, adoptó una nueva manifestación, una nueva existencia. Ahora esa persona habita en tus sueños más reveladores, en tus silencios más introspectivos, en tus transformaciones personales, en tus nuevas elecciones de vida, en la forma renovada en que ahora te comunicas contigo mismo. Esa energía continúa guiándote, aunque ya no se exprese a través de palabras audibles o de una presencia física tangible, porque el alma no necesita de la materialidad para seguir acompañando y ejerciendo su influencia, su guía invisible. Carl Jung afirmaba que toda separación externa es, en realidad, una oportunidad dorada para unir aquello que internamente se encontraba fragmentado o disociado, para integrar nuestra psique. Y si has amado con una profundidad genuina, si has experimentado la pérdida, si has llorado las ausencias, si has logrado soltar lo que ya no te servía, entonces ahora te encuentras más unido a ti mismo que nunca antes. Y desde ese lugar de integridad, desde ese tú que ha atravesado el fuego de la transformación y el autodescubrimiento, ahora tienes la capacidad de amar de una manera radicalmente diferente. No desde el miedo a la pérdida, no desde la urgencia de la carencia, no desde la fantasía de un amor idealizado y perfecto, sino desde la pureza y la autenticidad del alma, desde tu propia completitud. Y si alguna vez la vida vuelve a colocar frente a ti a un alma que vibre en sintonía con la tuya, desde esa misma profundidad, sabrás reconocerla al instante, porque ya no te encuentras en un estado de inconsciencia, tu percepción se ha expandido. Y si no lo hace, si ningún otro ser regresa o se manifiesta de la misma manera en tu camino, también está bien, porque lo que verdaderamente buscabas en el otro no era al otro en sí mismo, no era la completud externa, sino a ti mismo reflejado en esa interacción, en esa poderosa conexión. Y ahora esa búsqueda ha culminado, ya te has encontrado, te has reconocido en tus profundidades. El amor más grande y trascendente no siempre es el que decide quedarse a nuestro lado para siempre. A veces el amor más poderoso es aquel que nos despierta a nuestra verdad más profunda, el que se marcha y deja la puerta del alma abierta de par en par para que tú, finalmente, puedas entrar en tus propias profundidades, en tu propio ser. Todo aquello que verdaderamente tocó tu alma aún vive en ti con una intensidad inquebrantable. Ni el tiempo implacable, ni la distancia geográfica, ni la propia muerte tienen el poder de separarte de lo que fue auténtico en ese plano del espíritu, en esa conexión que trascendió lo tangible.
Porque el alma no ama con apego, ama con presencia, con memoria imborrable, con una energía que jamás se extingue. Y eso, querido amigo, querida amiga, nunca, nunca muere, solo se transforma. Descubre las profundidades de tu ser y desvela los secretos del alma. El conocimiento te espera, suscríbete a Piensa como Jung y no te pierdas el próximo despertar. Hasta la próxima revelación.